La agenda legislativa también está muy marcada por las comisiones que finalmente te tocan o las comisiones que negocias dentro de la Cámara. Y en nuestro caso tenemos 3 comisiones que vamos a presidir. La primera de ellas es la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la segunda es la Comisión de Deporte y la tercera es la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Entonces, mucho de nuestro trabajo legislativo va a estar orientado a eso. Nosotros pedimos la parte de trabajo y la parte de deporte porque son 2 de los 3 ejes importantes de la agenda del presidente electo López Obrador en materia de los jóvenes. O sea, cuando él habla de jóvenes, él habla de educación de excelencia, habla de empleo y habla de deporte. Entonces, en este caso no tenemos la Comisión de Educación, pero tenemos las otras 2. Y eso nos pone en 2 temas, digamos, centrales de la parte de jóvenes, que es todo el asunto de lo que son las becas para trabajo, becas para oficio, y de todo el tema de deporte que también impacta de manera importante a los jóvenes. Entonces yo te diría que este tema de jóvenes para nosotros es prioritario. Nos interesa mucho toda la parte de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano. México, bueno, pues es cada vez más un país urbano y creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de irnos metiendo en ese electorado que quería un cambio, pero que no necesariamente ve al Partido Acción Nacional bien, digamos, el electorado más podríamos hablar de centro derecha en muchos casos, un electorado de clases medias, y creo que ese es el otro foco que vamos a tener. Vamos a tocar muchos temas de desarrollo urbano, desarrollo territorial, desarrollo metropolitano, movilidad, y bueno, todo lo que implique, digamos, la atención a estos grandes núcleos y particularmente a las clases medias que consideramos que han sido abandonadas por los partidos políticos. Y el otro tema que nos interesa mucho es el tema de sostenibilidad. Creemos que todo lo que tiene que ver con medio ambiente no debe ser un tema exclusivo del Partido Verde, ¿no? Entonces incluso tenemos nuestras opiniones respecto a cómo se han tratado esos temas y consideramos que cada vez más vivimos en un mundo donde la sostenibilidad es un tema central y queremos abordarla, quizá más desde este enfoque de lo que corresponde a las zonas urbanas, ¿no? a las zonas metropolitanas. Esos son algunos de los temas. Y claro, hay toda una agenda que vamos a estar acompañando de López Obrador, el combate a la corrupción y de manera central pues lo que es el cambio de régimen, no tener una verdadera división de poderes y fortalecer mucho las instituciones del país en este cambio de régimen. Pues mira, yo creo que tenemos que repensar muchas cosas. El otro día en una reunión que tuvimos de la Junta de Coordinación Política, decía el diputado Pablo Gómez, y tiene razón, decía, pues uno de los temas que tenemos que abordar pues es que hay una crítica de la gente respecto a lo que ganan los legisladores y hay una crítica también porque los legisladores no trabajan todo el año, trabajan parte del año, ¿no? Solamente en partes del año hay periodos de sesiones, digamos 7 meses al año. ¿Qué vamos a hacer el resto del tiempo? Y yo creo que son parte de las cosas que vamos a tener que discutir y repensar aquí, ahora en este nuevo Congreso, y que tendrá que meterse en una nueva ley orgánica del Congreso de la Unión que se empezará a discutir próximamente. De hecho, el diputado Muñoz Ledo ya presentó algo. Y yo creo que quizá en todos esos tiempos donde no hay periodos de sesiones, yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo de comisiones, ¿no? Quizá no funcione el pleno como tal, funcionará lo que se llama la comisión permanente, pero yo creo que los diputados tienen que hacer mucho trabajo ahí porque es realmente donde se ve la parte técnica. El pleno al final, bueno, pues se discuten iniciativas, se discuten puntos de acuerdo, se presentan, pero de ahí todo eso, ¿no?, va a las comisiones y las comisiones ya son las que analizan realmente todas las iniciativas y van viendo qué cosas hacen sentido y cuáles no. Es el trabajo técnico. Y yo creo que tenemos que irlo fortaleciendo también con gente técnicamente competente. En otros congresos del mundo, pues cada vez más hay staffs que se dedican y que se especializan en temas, ¿no? Y entonces los diputados pues a veces van y vienen. En este caso a lo mejor empezarán algunos a permanecer con este asunto de la reelección, pero tenemos que empezar a profesionalizar ya mucho más el trabajo técnicamente en las comisiones. Ahora yo creo que todos tienen ese interés, ¿no? Incluso muchos de los diputados del grupo parlamentario
pues a mí me comentan, no, mañana me voy ahí a mi distrito, algunos ya abrieron sus casas de gestión. Entonces sí esto va a obligar a que la gente esté mucho más pendiente territorialmente hablando y mucho más pendiente de su electorado, como sucede también en otras democracias. Pero yo creo que también tiene que empezar a generar el profesionalizar, digamos, al papel del legislador en temas específicos. Empezaremos a tener legisladores que se quieren reelegir o se reeligen y son los que se especializan a lo mejor en temas económicos, otros se especializan en temas de desarrollo social, van agarrando una carrera propia legislativa temática. Y bueno, pues a lo largo del tiempo yo creo que esos serán los que irán persiguiendo y presidiendo y teniendo un papel importante en las comisiones. Yo creo que la reelección va a funcionar muy bien en ambos temas, en el tema de regresar a los distritos y en obligar a la gente a profesionalizarse. No es indefinida, pero bueno, es una reelección, creo que, no sé si son 3 reelecciones, o sea, puedes estar un buen rato haciendo la función y después recordemos, digamos, que esto es válido para los congresos locales y para el Congreso de la Unión, para la Cámara de Diputados y para el Senado, ¿no? Entonces ya puedes hacer como en otros países, a lo mejor no en el mismo lugar, puede ser una carrera legislativa de 36 años estando entre diputado local, diputado federal y senador, ¿no? Yo creo que nuestro papel natural está en el centro y del centro derecha, ¿no? O sea, si viéramos tu normal, pues estaríamos en la parte del centro y hacia la derecha. Y lo digo porque y más después del fenómeno que vivimos, ¿no? Creo que es natural que, digamos, Morena se apoderó del cambio, se comió al cambio, ¿no? Y tenemos gente que votó de todo tipo, gente de centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, de todo, porque había un hartazgo. Pero yo creo que de manera natural Morena se va a tender a agrupar dentro de digamos, centro-izquierda, igual que el PT. Y yo veo al PRI luchando un poquito también por esos espacios y veo al PAN más hacia la derecha, pero yo creo, digo, respetando a todos los partidos, que también el PAN y el PRI van a tener un reto importante porque finalmente pueden ser vistos como parte del viejo régimen. Y yo creo que ahí es donde Encuentro Social tiene una oportunidad de situarse en una situación de centro hacia la derecha. Si nos vamos del centro a la izquierda, íbamos a estar compitiendo con Morena y eso. Porque yo creo que el país va a tener varios años digamos, de la construcción de un nuevo régimen o de un nuevo diseño institucional. Y creo que eso lo que generó en la campaña y lo que va a generar ahora, digamos, durante un buen rato, yo creo que son muchas coincidencias. O sea, estamos por acabar con lo que no funciona y por aquello, digamos que, o sea, por aquello que la gente votó en contra, podríamos decir, la gente, si tienes en un espectro, ya no hablemos de derecha e izquierda, tienes ciudadano y lo que los españoles llaman casta, ¿no? Pues la gente se fue por la parte ciudadana más que por las castas, ¿no? Como ha pasado también en otros sistemas electorales. Entonces ya cuando empiezas, yo siento que por un lado se van desdibujando ya estas geometrías políticas de derecha e izquierda y coincidimos en el cambio de régimen. Yo creo que eso va a dar bastante. Podemos en el transcurso tener diferencias, o sea, por ejemplo, es que tú decías, y es interesante porque siempre dicen, es que los encuentros sociales son los ultraconservadores, no son los de extrema derecha. Entonces, bueno, yo no dudo que haya gente así digamos, en encuentro social, pero bueno, al menos no soy yo veo a muchos de mis compañeros tampoco. Creo que nuestra lógica va más a una lógica de centro derecha. Sí hay posiciones conservadoras. Por cierto, posiciones conservadoras parecidas a las que ya ha tenido el PAN, ¿no? Que ha defendido. Pero incluso muchas de ellas, si te fijas, López Obrador no las tocó en campaña, ¿no? Y son temas álgidos, ¿no? Cuando tocas el tema de aborto, pues porque hay todo tipo de posiciones ahí, con el asunto de la vida, ¿no? Con el tema de familia también, con el tema de la legalización de las drogas, ¿no? De la marihuana, por ejemplo, pues también. Pero si tú te fijas, no son temas que haya tocado López Obrador en toda la campaña.
no soy ajeno a que es posible que Morena los vaya a tratar de tocar en algún momento, pero yo creo que durante un buen tiempo tenemos agenda suficiente con construir un nuevo diseño institucional, con generar elementos, digamos, que le den a la ciudadanía la idea de que realmente estamos haciendo un cambio de régimen en mucho sentido. Y ya después vendrán temas álgidos, y si en esos temas que tenemos posturas distintas, pues tendremos posturas distintas. Sí creo que nuestra vocación también, y por eso digo que yo nos veo mucho más al centro derecha, nuestra vocación va mucho más orientada a la libertad de empresa, digamos, a una posición conservadora en materia de finanzas públicas, de endeudamiento, de todos esos temas que también son importantes mantener, eso sí, digamos, desde ahora. Yo creo que uno de los temas centrales sí tiene que ver con la autonomía de los poderes, ¿no? Y yo lo digo porque lo veo aquí en el Congreso. O sea, yo no había sido diputado federal antes, pero sí sé que aquí, digamos, en el Congreso, pues marcaban línea, ¿no? El nuevo gobierno o el gobierno entrante, el gobierno de la mayoría, pues prácticamente estabas consultando, hay que hacer esto, si lo hacemos, no lo hacemos, metemos esto, no lo metemos. O sea, los congresos a nivel federal, las legislaturas, y a nivel local todavía más, pues se han manejado en base a un cierto control del poder establecido. Hoy en día eso no existe, eso no está dándose, y por lo tanto yo creo que vamos a tener que repensar qué papel va a jugar el Congreso de la Unión y qué papel van a jugar los diputados y los senadores en ese México moderno que deseamos construir. Un ejemplo. En otros países del mundo existen comisiones investigadoras que tienen los congresos, y son comisiones investigadoras que tienen dientes y tienen facultades y son muy relevantes. Hasta ahora, cuando el Congreso de la Cámara o el Senado han armado una comisión investigadora, no ha servido para gran cosa, ¿no? Son parte de las discusiones que vamos a tener aquí. ¿Cómo queremos diseñar un nuevo legislativo? Y ese legislativo, ¿qué papel va a jugar con el Ejecutivo y con el Poder Judicial? Yo no soy un especialista en la parte judicial, pero yo creo también que, si bien ahí se ha avanzado mucho en ciertos temas de autonomía, tenemos que repensar un poco cuál es el mejor funcionamiento que puede tener el Poder Judicial hacia adelante y cómo alentarlo para que sea realmente autónomo y sea un contrapeso. Cuando uno ve los problemas del país, que yo creo que el problema central es el tema de corrupción, y ve el origen del tema de corrupción, pues es la impunidad. Y la impunidad normalmente se da porque existen mecanismos de control desde distintos lugares, pensemos el Ejecutivo, pues para hacer que las cosas, digamos, sucedan o no sucedan. Esas son las reglas que yo creo que hay que establecer, que repensemos ese contrapeso de poderes, cómo va a funcionar el contrapeso con los organismos autónomos. Sí necesitas cambiar, digamos, y tener una nueva legislación, una nueva ley orgánica del Congreso de la Unión, que empiece a pensar, primero, facilitar el trabajo interno. Una de las cosas que a lo mejor puede ser hasta a propósito, es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por ejemplo, no se hablan entre sí. No existe un sistema de comisiones bicameral. La Cámara, digamos, de Diputados trabaja por un lado, la Cámara de Senadores trabaja por otro lado. Ambos van generando iniciativas que van mandando a sus comisiones, y una vez que se dictaminan, pues la mandan a la otra Cámara. Pero no existe ningún tipo de diálogo. Pareciera ser que eso se hizo justamente para que existiera un tipo, digamos, de poco flujo de información entre ambas. Claro, si ambas cámaras trabajan de la mano, pues van a ser mucho más fuertes. Tenemos que empezar desde eso. ¿Cuál es el número de comisiones que hay? Si coinciden las comisiones que tenemos nosotros con las de ellos. Cosas tontas, pero esta avenida, ¿cómo se llama? La avenida que pasa por acá. Se llama Avenida Congreso de la Unión, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Hay la Cámara de Diputados, pero el Congreso de la Unión son dos cosas, la Cámara de Diputados y el Senado. Yo sí siento, sin ser un historiador del tema del legislativo, que hay mucho que hacer en la parte legal para hacer un poder legislativo que trabaje
que obligue al trabajo conjunto de ambas cámaras, cosa que no sucede hoy. Creo que como ese tenemos muchos ejemplos en la parte legal de la ley orgánica que vamos a tener que empezar a discutir. Te daba ahorita otro más. Hoy, si la Cámara quiere hacer una investigación de un tema, no tiene los elementos para hacerlo. La Cámara no puede ordenar ciertas cosas, no tiene instrumentos, digamos, para hacerse llegar información de cierto tipo. Eso yo creo que lo tenemos que poner. O sea, yo creo que cuando vemos las investigaciones en Estados Unidos, muchas de las investigaciones al final recaen en la Cámara de Representantes y son, digamos, instituciones, digamos, y comisiones investigadoras muy fuertes y muy sólidas, que le dan al Poder Legislativo ya una importancia que aquí no tiene, ¿no? Como ese, hay varias cosas que tenemos que ir revisando y es parte de lo que ahora hemos platicado con el presidente Muñoz Ledo, de lo que tenemos que, digamos, pues revisar en términos del ordenamiento jurídico, que es la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para que podamos empezar a pensar qué tipo de legislativo vamos a querer hacia adelante. Mira, te voy a decir, por ejemplo, en el año 2010 hicimos en Puebla una alianza PAN, PRD y algunos otros partidos, pues estaba el PAN y el PRD, ¿no? Y entonces dijimos, estos temas, ¿cómo los vamos a tratar? Pues porque claramente el electorado poblano es un electorado conservador. Entonces, lo que sucedió es que simplemente no se trataron en la legislatura. Es más, en casi todo ese sexenio, cuando finalmente ese gobierno acabó, no se trataron esos temas. Yo creo que México tiene una gran diversidad y hay que, digamos, los partidos apelamos pues a ese México diverso donde hay gente que tiene distintos tipos de opiniones. Nosotros apelamos a aquellos que tienen una opinión en estos temas que podemos describir más conservadora, o sea, somos liberales en algunas cosas, en estos somos más conservadores. Eso no quiere decir que estemos en contra del resto, ¿no? Nuestro tema en ese es absoluto respeto, o sea, incluso internamente, si se llegaran a tocar estos temas en votación acá, en el grupo parlamentario tenemos una regla y es que hay voto de conciencia. O sea, tenemos en el grupo parlamentario de Encuentro Social gente que opina de manera distinta sobre estos temas, ¿eh? Y todos se respetan. Entonces, nuestro tema es, como Encuentro Social, queremos apelar a ese electorado más conservador. O sea, los diputados de Encuentro Social van a votar sus conciencias. Van a votar sus conciencias y habrá quien esté... O van a votar también por los intereses de sus representados. También, pero hay quien tiene, digamos, una postura más liberal en estos temas. Y si se quiere abstener, se abstiene, o si decide, no, pues es que yo en esta voy a ir de otra manera. O sea, no tenemos línea tampoco. En general, la visión del partido es que vamos a apelar a un electorado más conservador, que creemos que es muy amplio en México. Es menos amplio aquí en la Ciudad de México, pero en el país ese electorado es muy amplio. Y eso no quiere decir que estemos en contra, digamos, de aquellos que opinen de manera distinta, en absoluto. O sea, el tema central para nosotros es el respeto. Esta percepción de que defienden una agenda conservadora, ultraconservadora, para usar el término que usted utilizó, diputado. Fíjate que eso mismo me pregunté yo. Lo que acaba de pasar sí, con claro. el tema de la Comisión de Cultura. Mira, yo creo, y yo lo platicaba con el presidente, yo creo que ha habido un tema de mala comunicación, ¿ok? Esa es mi percepción. También el otro día una amiga, compañera diputada de Movimiento Ciudadano me dijo, es que ya ni la friegan. Le digo, ¿por qué? Porque en la legislatura pasada sí hubo diputados que defendieron causas, digamos, que se consideran absolutamente ultraconservadoras. ¿Cómo qué? Pues propusieron dentro de sus iniciativas declarar un día como el Día del No Nacido, ¿no? La verdad es que, bueno, yo no estaba al tanto de eso. Yo no hubiera propuesto una cosa de ese tipo porque creo que no es del interés de la generalidad de los mexicanos, ¿no? Pero yo creo que ha fallado ahí a lo mejor el tocar temas de más interés y yo creo que ha fallado de más interés para el ciudadano, para la ciudadanía,
Y yo creo que ha fallado mucho la comunicación. Si no, no te lo explicas, ¿no? Yo, desde luego, me río mucho porque más yo si algo no tengo es que yo no soy ultraconservador. Yo nunca milité en el PRI, luego estuve en un gobierno estatal que también era un gobierno emanado del PRI, el de Puebla. Nunca milité, siempre fui un poquito más antisistémico, así me vería yo. En aquel entonces, por ahí del 88, pues me tocó mucho la campaña, ver, digamos, lo que fue la formación del Frente Democrático Nacional, asistir a las marchas, tenía yo una vinculación ahí con la familia Cárdenas, entonces estuve muy pendiente de todo lo que fue el origen en aquel entonces del PRD. Después yo me salí de la política durante muy buen rato, me dediqué al sector empresarial y reingresé cuando me piden ir a luchar contra el PRI como sistema establecido ahí en Puebla. Eso me llamó mucho la atención. Y en 2010 luchamos contra el PRI con una alianza de PAN, PRD, MC, Nueva Alianza y no sé si había algún otro partido. Me movía mucho el tema de generar un cambio de régimen en Puebla. Ganamos, lamentablemente no se pudo generar el cambio de régimen allá. ¿Por qué sí? Porque la alternancia no le ha dado resultados al ciudadano, ¿no? Porque ha habido alternancia y no ha pasado nada, porque las cosas siguen de manera bastante parecida han seguido, ¿no? Aunque fuera el PRI y PAN y ahora otra vez PRI, fue más o menos lo mismo, ¿no? Por eso yo creo que sí se va a requerir un cambio de régimen con soluciones de mucho más fondo, porque si no se hacen cosas distintas, seguramente el electorado otra vez después se cansará. O sea, digamos, si Morena no lo hace exactamente igual y se convierte en lo mismo, pues seguramente vendrá otro actor más que vuelva a tratar de plantear un cambio completo. Pero en ese momento estuve vinculado al PAN, es el único partido donde yo milité como miembro adherente, no miembro activo, lo llaman a miembro adherente. Luego eliminaron a los adherentes, entonces me quedé ya fuera y también de ahí me salí, estuve de regreso en la actividad empresarial y otra vez me activé porque sí creo que México requiere un cambio de fondo y creo que las fuerzas se conjuntaron a través de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia con el PS y con el PT para hacer eso, ¿no? Por eso estoy acá, o sea, mi agenda más, o sea, si queremos verla así más que ser conservador o liberal, yo sí creo que México se va a debatir o se debate ahora en este tema entre los gobiernos y los partidos que tengan un foco muy ciudadano, que va a implicar, en el caso de México, yo creo un tema de combate a la corrupción, de transparencia, pero también de políticas públicas muy aterrizadas a la gente, o los gobiernos que tradicionalmente han sido vistos como proteger lo que el observador llama la mafia del poder, lo que los españoles llaman la casta, ¿no? Y creo que en este tema es donde hoy México pues tomó una decisión, que es irse por la parte de la ciudadanía. Nuestro reto está ahora sí que eso cómo se hace, cómo se come. ¿Sino una guerra de castas? Pues es que no es digamos, hay esta idea de que hay una élite, ¿no? Que viene controlando, pues no solo lo económico, porque sabemos que México pues tiene una gran concentración de la riqueza en poca gente, sino también el poder político, ¿no? Y yo creo que sí, este cambio va a llevar a democratizar eso. Ese es el gran reto, es la gran oportunidad también, ¿no? Y por eso creo que en estos momentos es mucho menos relevante ciertas posturas que pueden ser más conservadores o liberales entre aliados como nosotros y Morena, y más en el objetivo final. Yo creo que sí. Y fíjate que bueno, tú y yo estudiamos en una universidad donde nos enseñaron que eso era incorrecto, ¿no? Pero yo después tengo mis dudas en algunos puntos y te pongo un ejemplo. En el sector salud empezó a nivel nacional y a nivel de los estados a generar un tema de subrogación. O sea, ya el gobierno no era eficiente manejando, por ejemplo, ciertos servicios de salud o ciertos, digamos, ciertas aplicaciones,
digamos, ciertos temas que requería el sector salud, y eso era mejor entregárselo al sector privado. Es cierto, siempre y cuando haya eficiencias y sea el sector privado más eficiente en hacer eso que el sector público. Pero yo lo que veo que sucedió mucho en México, te hablo del sector salud, te hablo del tema de privatizaciones, como puede ser en temas del agua, que yo lo viví en el caso de Puebla, te hablo en temas incluso ligados al sector energético. Pues no necesariamente lo está haciendo mejor, a veces han sido temas que han sido mucho más costosos porque los temas de corrupción han hecho todavía más costosa esta solución privada que la solución pública. Y el tema de la solución privada al final se convirtió, yo lo viví de cerca en un estado, en una justificación para hacer negocio. Entonces, en un mundo idóneo, si viviéramos en Dinamarca, si viviéramos en Escandinavia, si viviéramos en otros países, no tengo duda que el sector privado puede ser más eficiente que el sector público en muchos temas. Pero en México, este tema que a ti y a mí nos enseñaron, que lo privado necesariamente era mejor que lo público, creo que al menos en los años recientes lo que ha sido es una justificación para aumentar de manera brutal los niveles de corrupción. Entonces, es ahí donde dices, bueno, ¿cuál es la mejor solución, ¿no? A lo mejor el tema estatista digamos, de propiedad pública no es lo ideal, pero en el entorno institucional en el que estamos, pues a lo mejor es menos malo que pasar eso a manos privadas, porque lo único que estás haciendo es apropiar riqueza pública en manos privadas. Ahí es donde yo creo que al menos mi postura personal, la que yo pienso que es la correcta, es que hay que ser muy liberal en términos de libre comercio, en términos de apertura comercial, en términos de finanzas públicas sanas, en términos de no generar déficits o endeudamientos absurdos, pero no estoy tan seguro que en México, en las reglas que hemos tenido, las privatizaciones necesariamente hayan sido muy funcionales, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo pones? ¿Es estatista o es medio estatista o medio liberal? No lo sé, pero yo sí coincido con que hay que poner un alto a una serie de temas, revisar y a lo mejor sí proceder ya con intervenciones de participación privada cuando las reglas sean mucho más claras y aseguren que las cosas se hagan bien.